doble vara y la falta de aplicación de las leyes. Eso se llama igual protección de las leyes. Ajá. Eso es un principio establecido en las sociedades democráticas que se supone que a cada persona la traten igual frente al Estado, con sus beneficios y con sus deberes y obligaciones. Y eso lo que hace es que quebranta la confianza del sistema en eso mismo, del sistema de justicia, porque se supone que el gobierno tiene esa habilidad, autoridad, que el pueblo dominicano, que el pueblo soberano, que el pueblo democrático le entrega. Nosotros hicimos el pacto social donde dijimos, bueno, vamos a ser gobernados por alguien a voluntad, no por imposición, no por un rey, ¿verdad? No por un monarca. Y eso pues definitivamente debilita la confianza en los gobiernos, porque si es bueno para ellos, pues es bueno para mí también cuando a mí me entre una furia y yo me quiera desahogar. Así que eso es un mal social, que tenemos muchos cobardes como políticos, porque siempre queremos parecer bien, parecer, ¿verdad? Muy amables, y no queremos perder votos, pero al final a la postre lo que se crea son anarquías. Y eso es lo que el pueblo está un poco incómodo, porque esta no es la primera vez. No. Esta no es la primera vez. Y hablando, ¿verdad?, del evento que se ha tomado las últimas 24 horas, casi 48 horas, ¿sí?, los medios de comunicación, tenemos que recordar que para el 2006 pasó algo igual o peor dentro de la Casa de las Leyes, y yo quiero preguntarme, ¿qué pasó con todos esos bandoleros que entraron allí? Refrescanos el evento del 2006. En el 2006 estaba en Puerto Rico, en el Capitolio, estaba programado un homenaje a una persona que se llamaba Julito Labatut. Ajá. Y ustedes recuerdan que esta es una persona que le iban a hacer un homenaje, en referencia era cubano, y la comunidad cubana tenía de alguna manera, ¿verdad?, ha estado en Puerto Rico presente en todas las esferas. Y muy querido en los medios de comunicación. Muy querido. Y en ese caso hubo, desde que rompieron rompieron el área donde está la Constitución, la rotonda, entraron, orinaron dentro de las áreas donde se estaba haciendo ese lugar, rompieron los pasamanos y empezaron a romper cristales dentro del lugar. Hay gente que salió herida, o sea, fue un desastre. Estaba en plena movida o en pleno movimiento, transmitiendo en vivo el 680, los blancos, o sea que esto no es nada nuevo. Y no hubo consecuencias para nadie. Y Tito Kayak, un supuesto defensor de la libertad, de la expresión, aparentemente trataba de entrar, y cuando se empezaron a ¿verdad?, porque había una actividad protocolar allí, otra juventud, otro grupo, otra turba, como mencionan los medios de comunicación, irrumpieron y empezaron a hablar supuestamente porque ellos querían llevar un mensaje de que mataron a un independentista. Eso da razón para entonces violentar todas las leyes de nuestro país. ¿Será que entonces ahora hay un grupo de gente privilegiada por sus ideas políticas en este país? ¿Será, verdad? Hay una casta nueva que nosotros no nos hayamos dado cuenta, porque hay muchos defensores de la libertad que provocan y siempre están hablando de la libertad, de la igualdad, pero lo que vemos aquí es que hay un grupo que parece que tienen una extensión de un brazo político dentro del medio de comunicación, que aparentemente forma parte de una orquesta y algo como muy concertado. Así que, ante la pregunta de por qué pasan las cosas, por qué estamos ante situaciones que vemos que gente impunemente violenta la ley y hasta celebra el hecho de sus expresiones o manifestaciones, nos tienes que estar preocupando. ¿Por qué? Porque que yo sepa, estas personas que hicieron unas expresiones que hasta ahora mismo no tienen ni sentido, no tienen ni sentido por lo contradictoria que parecen ser, pues nos tiene que preocupar, porque hay esperamos que el municipio de San Juan dice que tiene evidencia de quiénes o de qué grupo fue. Ellos
aparentemente se llaman las Fuerzas Libertadoras de Boriquén. Los libertarios. Los libertarios. Así que yo no sé cómo juega esto, pero ciertamente nosotros teníamos, ¿verdad? Yo me puse a buscar, o sea, ¿qué pasó en ese momento? Un Tito Kayak o de Jesús, que es el apellido, sí. Una fianza menor, se puede pagar una fianza y romper miles y miles de dólares con 500 pesos. Y una pregunta, licenciada, porque el grupo que ayer, que era pequeño, que estaba allí gritando y diciendo cosas, yo los escuché, todo Puerto Rico los vio por los canales que estaban cantando constantemente. Ahorita la vamos a tumbar, o sea, amenazando con canciones que más tarde iban a volver a hacerlo. Ajá. Y además que la próxima era la de Colón. Entonces yo me preguntaba, bueno, si es un grupo pequeño y te están diciendo, cantando, que eso es lo que van a hacer, ¿no hay forma de intervenir con eso? Bueno, o pasa como una expresión. Sí, hay una libertad de expresión, lo que pasa es que una amenaza, ¿verdad? Pudiese ser que es una amenaza, en este caso al orden público, o una amenaza a propiedad, tiene que ejecutarse, o sea, no simplemente es el hecho de decir voy a hacerlo, sino que hay que presentar los medios de cómo lo voy a hacer. Una cosa es que ya mismo lo vas a hacer y tengo por aquí un listón de piedras con batones o qué sé yo, ni qué, ahí pudiese haber una intervención y la hubo en términos de tenerla preventiva, creo que había una fuerza de choque en algún momento, pero hasta que no se configura no puedes entrar a reprimir una expresión. En el caso... Pero causa un estrés terrible en el pueblo. Yo miraba eso y decía, Dios mío, entonces yo no quisiera vivir en el viejo San Juan, ¿no? O sea, sí, claro. Sí, pero el hecho de que yo vi, no sé a qué hora fue que ocurrió eso específicamente, pero en los cortes que estuvimos viendo, se llegó allí las fuerzas de choque en algún momento cuando estaban construyendo. Hasta que no se ejecuta un acto, no debe ser. Lo que sí se puede hacer, porque es que nuestro sistema no está huérfano de recursos ni de leyes. Puerto Rico está sobreregulado. Es cómo las vamos a implementar. Eso mismo pasó en el verano del 2020 en Estados Unidos. Y vimos, porque aquí se copian todo y está bien porque vamos a inventar la rueda. ¿Qué pasó allí? Hubo una ley, porque en Puerto Rico tiene que haber una ley de protección de monumentos. O sea, eso no es nuevo, eso tiene que estar. Pero ¿qué pasó? En Washington, D.C. también. ¿Y qué pasó? Una ley federal. ¿Qué pasó? El presidente anterior, Trump, hizo una enmienda rápidamente luego que hubo tantos disturbios rompiendo estatuas y causando esa exacerbación dentro de, ¿verdad?, de un momento importante de la nación. Y dijo, el que tumbe un monumento histórico va preso 10 años. Automáticamente, sin orden de parol o fianza, y se acabaron las destrucciones automáticamente. Así que nosotros tenemos los sistemas de manejar. Volvemos. ¿No tenemos una legislación similar, parecida en Puerto Rico? Sí, en Puerto Rico, como te digo, sí, y lo dijo el mismo, el alcalde Romero, lo escuchamos en expresiones decir que obviamente hay el Instituto de Cultura de nuestro país, estoy segura que tiene el control de todas esas estatuas porque son símbolos nacionales, son propiedad, son patrimonio. Yo estoy segura que eso no es propiedad exclusivamente del gobierno de San Juan. Eso tiene que ser del Departamento de Cultura. Arte y Cultura. Así que, ¿dónde están los legisladores? O sea, no hay voluntad política para hacer cumplir la ley. No. Hay algunas cosas que tienes permiso para delinquir. Exactamente. Más televisión, más exposición pública. Exacto. Y no pasa nada. Y promo a nivel nacional, o sea. Y no pasa nada. E internacional, porque esto se corre como pólvora, porque acuérdese que el sexo y la violencia vende. Sí. Y vimos rápidamente, estábamos observando una de las expresiones que hizo CBS, hizo un recuento histórico de cómo los movimientos como este que tratan de menoscabar las libertades de otros grupos. ¿Por qué? Porque mi esposo me dice, él estuvo mirando esta noticia muchas horas antes de que yo mirara la extensión. Porque uno nunca sabe exactamente por qué. Uno mira de lejos y dice, esto parece una cosa, pero puede ser otra. Y ellos, aparentemente ese grupo había hecho
unas peticiones, no sé si es al gobierno local o al gobierno estatal o municipal, de remover estatuas. Y uno sabe que todo ese movimiento ha venido corriendo desde antes del 2020, donde facciones supuestamente libertarias, pero con métodos no tradicionales, porque utilizan la fuerza y utilizan esto mismo, la destrucción, la amenaza, la coerción. Eso no son prácticas que nosotros debemos en una sociedad civilizada avalar. ¿Por qué? Porque tenemos los procesos. Y es verdad que claro que nos ha tomado entonces el tema, porque yo empecé a pensar, ¿cuál es la petición de ellos? Y lo que me daba pena es que si fuese realidad, y puede ser cierto que alguien tenga una legítima petición, que se discuta la ley 22, y en todas las piezas de noticias nunca se ha hablado de la ley 22. Y uno dice, pero entonces, ¿qué está pasando aquí? Aquí como que hay un concierto de unos intereses, no necesariamente para discutir ninguna noticia, para ver realmente cuál es la petición, sino que aquí puede ser que haya un plan para que yo comience una historia, y entonces los medios de comunicación me la completen, me le pongan música, me le pongan audio, me le pongan exposición local y internacional para yo continuar con un lenguaje o con una retórica. En este caso, sabemos, el medio de comunicación estuvo transmitiendo side by side. Desde que salió el rey de España, llegando acá, con los monumentos y la destrucción, y con el reguerete. O sea, aquí no se ha hablado de qué rayo pasa con la ley 22, que pudo haber sido, y es un tema de interés económico, turístico, de inversión, de que Puerto Rico tiene una carencia. Nadie sabe, ni nosotros lo hemos dicho hoy aquí, porque estamos hablando, ¿verdad?, de cómo la historia se traduce, se revierte, como unas fuerzas externas que lo que quieren son ideales políticos, lo matizan, lo mezclan, lo espastelan, y la prensa de Puerto Rico le encanta eso, y entonces lo desarrollan, y los gobernantes de Puerto Rico, como le encantan salir en las noticias. Aparte de que se causa un precedente, o sea, ahora todo el que quiera ir a tumbar un monumento porque no estoy de acuerdo por la historia, ¿verdad?, lo que pasó, lo voy a hacer. Exacta. Entonces, esa es la anarquía que vemos, que no comprendo cómo, ¿verdad? Claro, yo entiendo que ellos dijeron, ok, nosotros lo vamos a arreglar rápidamente, pero el efecto emocional, como dice Fernán, se queda en el pueblo. Claro. O sea, si yo puedo impunemente ir y tumbar lo que me da la gana, y me pongo una capucha, que aquí se hizo una legislación para procesar a la gente con capucha. Entonces no pasa nada. Yo escuché, ¿verdad? Se hizo y se eliminó esa ley luego. Cambió la administración y la tumbaron. Entonces, volvieron y dieron permiso para delinquir. Sí. Entonces ahora vemos como, ahora mismo, yo pienso, ¿cuál es la idea o el fin subyacente de esa protesta? Y lo que me da un poco de pena es que saber que la prensa es un brazo político para engordar esa historia. Claro, precisamente por eso yo le pedí este tema, porque desde mi punto de vista, y usted me da su opinión como profesional y como ciudadana, todos estos grupos de alguna manera terminan siendo una amenaza también para la iglesia como la conocemos, de sus libertades, porque ellos postulan una hostilidad hacia la iglesia. Todos estos muchachos o militan en el Movimiento Victoria Ciudadana o militan en el PIB, y estos partidos políticos han estado directamente diciendo, de hecho estuvo en la plataforma Patria Nueva de Juan Dalmau, que si ganaban, eliminaban la ley de las iglesias escuelas. Entonces, cuando yo veo movimientos de esta naturaleza que aman la independencia pero de manera radical, y que públicamente por años han sido en su expresión de cómo ven la iglesia, me ocupa que se sigan fortaleciendo y que sigan llevando su mensaje, y que a los cristianos les parezca que esto es un asunto político, no tiene que ver nada con nosotros, no tiene que ver nada con la iglesia,
cuando tiene que ver todo con nuestras libertades religiosas y de cómo conocemos nuestro sistema para hacer lo que hacemos. Exacto. ¿Tengo razón o estoy equivocado? Estás totalmente correcto y te voy a poner en contexto histórico. Recuerda que volvemos al verano del 2020, la rompedura de estatuas en Washington, D.C. ¿Qué fue lo que también gatilló todo esto? Que cogieron y le prendieron fuego a la iglesia que está en la misma avenida, sí, creo que es presbiteriana. Sale el presidente con un show force diciendo ley y orden, en otras palabras, es más, y levanta la Biblia. Un documento, un libro que daba a entender con parte de su gabinete. Yo recibí en ese momento, cuando hubo esas expresiones públicas a través de todo el mundo, o sea, aquí hay un gobernante que está diciendo yo voy a permanecer en mi puesto y yo voy a hacer y voy a ejecutar las órdenes o las leyes de este país. ¿Y qué pasó? Comenzó toda una avalancha de críticas a nivel de que le metieron fuego. No fue que hubo alguna expresión o un graffiti, le pegaron fuego a esa iglesia. Y comenzó de ahí en adelante toda una retórica de que cómo un presidente, cómo se permitió que saliera la fuerza de choque o lo que fuera, lo que representaba la milicia, porque fueron los que estaban con él. Así que vemos que el empuje no es necesariamente el hecho de que vamos a protestar porque hubo una muerte injusta, porque hubo una muerte, porque ese fue el génesis, George Floyd, pero todos son excusas. ¿Para qué? Para terminar en tratar de derrumbar partidos políticos y que no necesariamente tiene que ver nada con justicia ni con libertad. A mí me preocupa ayer una expresión de un analista político en la radio. Uno de tantos decía algo así como que, bueno, era en sentido figurado, pero, o sea, decía, pues si van a tumbar esta, tienen que tumbar aquella, la otra, pero al final dijo, total, si la corona y la iglesia era lo mismo. Y entonces esa comparación que tiene cierta verdad, ¿no? Con relación a España hace 500 años aquí, me preocupó un poco. Estaba, ¿verdad? Más o menos tratando de equiparar el asunto de la corona o la fuerza política y la iglesia. Sí, lo que extrapolándolo al día de hoy. Sí, como que es una fuerza de coerción y sublevación de los que creen en lo que quieran creer, pero en este caso hay una mayoritaria verdad y evidente. Nuestro país es un país cristiano. Estados Unidos es un país cristiano. El que no lo quiera reconocer está negando la historia, la verdad y lo que hace la mayoría del pueblo cada domingo, o sea, domingo, sábado, el día, toda la semana. Pero ¿sabes lo que pasó en ese momento también? Luego de esas protestas, luego también del mismo escenario del COVID-19, comenzaron a quemar iglesias en Estados Unidos. Así que la presuposición o la suposición, hipótesis que estás trayendo es totalmente al punto, porque a la hora de la verdad, ¿quiénes son las personas que se supone que militan decentemente obedeciendo la ley? Uno de los postulados de la fe cristiana es: tengo que obedecer al gobierno, tengo que orar por los que están en eminencia, y no son los sistemas de derrocamiento lo que identifica, porque así mismo le dijo Jesús, espérate, mi reino no es este. O sea, eso creyeron los judíos cuando vino el rey y creía que era político. Ivette, tengo una entrevista comercial, el tiempo se nos va a las millas. La última pregunta, contestación breve. ¿El pueblo cristiano lo está entendiendo como movimientos que atentan contra la iglesia? ¿Estamos despertando o estamos todavía demasiado dormiditos? No, el pueblo cristiano piensa que esto es un asunto político y no entiende que nosotros tenemos en nuestras manos realmente la forma y la manera de canalizar eso. Y nuestras libertades están al acecho todos los días por este tipo de grupos, porque nosotros somos, ellos odian todo lo que representa el orden. Y dentro de la fe cristiana, el orden es principal. Como nosotros no usamos la violencia, nos queda el derecho al voto, y realmente donde podemos cambiar el juego es en las elecciones, es cada 4 años. Tenemos que participar, pero tenemos que participar en el análisis concreto, como hacemos aquí. Hay mucha gente que escucha esta emisora que no necesariamente está banderizada por una religión. Así que necesitamos hablarle de la cosmovisión bíblica que supone
participar y opinar, porque las leyes y las decisiones eventualmente salen de lo que la gente común y racional piensa. Excelente. Así que esperemos que la gente, ¿verdad?, tome esto y lo analice un poquito más a fondo. La ley 22 tiene que ver con los inversionistas en Puerto Rico. Es cierto, si es injusta o no, cada cual puede pensar y tener una opinión. Eso lo podremos hablar en otros momentos. ¿Cómo conectan con usted, licenciada? ¿Cómo conectan? Ivetmontes.com. Ivetmontes.com. Ivetmontes.com, ahí ve el teléfono y ve la información relacionada a nuestros ¿Número de oficina? 787-246-2404. Muchas gracias. Buen día. Excelente, gracias, licenciada. Igual a ustedes.